¿Cómo estás, Hernán? Hola, bien, bien. Qué bueno, don Buenos días. Alfonso. Don Alfonso también está en plataforma. Le podría pedir que baje un poquito la cámara para que se pueda ver. Exacto, usted sabe de televisión. Buenos días a ambos. Qué gusto de tenerlos aquí en I99. Siempre es un honor contar con gente talentosa y de criterio centrado que nos venga a ilustrar sobre, bueno, la evaluación que podemos darle, don Alfonso. Usted tiene una amplia experiencia, tiene la serenidad del caso que dan los años para poder ver sin pasión y con bastante objetividad lo que podríamos evaluar los primeros 6 meses de un gobierno que en algún momento se denostó, un gobierno de un banquero, pero que ahora más lo veo socialdemócrata que liberal. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, qué gusto poder reunirnos en esta mañana, pues con Hernán Pérez, sobre todo, que es uno de los críticos más talentosos que tiene nuestro país y cuya opinión estamos leyéndola cada semana en el diario El Universo y escuchando en sus distintas intervenciones. Bueno, hablar de lo que pasa en el país después de 6 meses de este gobierno de Guillermo Lasso, pues es difícil a veces ser preciso, ser exacto. Han habido algunas cosas buenas, han ocurrido algunas cosas buenas, pero todavía hay una serie de confusiones porque el gobierno no logra conectarse con los demás sectores políticos y no logra tener pues un camino abierto para llevar adelante las distintas reformas que ha propuesto. Entre las cosas buenas yo podría mencionar pues que cuando fue elegido Guillermo Lasso, al día siguiente prácticamente bajó el riesgo país, lo cual creó una confianza internacional, que eso es muy importante en los actuales momentos, y que el gobierno sí ha sabido ir aprovechando, ¿no? Hay una buena relación, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, que ha permitido pues ir disponiendo de recursos y financiando las distintas actividades en medio de esta crisis que él heredó de falta de dinero y etcétera, ¿no? Por otro lado, tuvo pues su exitosa campaña de vacunación, que también creo que ha sido muy buena, muy importante, porque está demostrando en los hechos que han disminuido los contactos y, por supuesto, las muertes. Desde luego, en estos últimos días hemos notado pues un, un auge, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad nuevamente, sobre todo acá en la ciudad de Quito, y parecería ser consecuencia de los excesos que tuvo la población en las fiestas de la ciudad. Esto es, pues, reunirse en cuestiones masivas y ya sabemos todo lo que produce eso y facilita el contagio, ¿no? Por otro lado, pues, la situación económica se mantiene, yo diría, igual, aunque parezca que sube algo, ¿no? El petróleo bordeó los $80 el barril, después de haber estado a $47 hasta diciembre pasado. Entonces eso creó nuevos recursos para el gobierno. Y también las exportaciones no petroleras como el camarón, el banano, tuvieron un crecimiento del 13%, que resulta pues importante en este momento en que el país lo que necesita es que ingrese dinero precisamente, ¿no? También hemos visto al presidente rodeado de distintas misiones que han venido al país en busca de un ambiente adecuado para la inversión. Él ha dicho que estamos abiertos, así lo dijo también en Estados Unidos. Recientemente vino pues esta misión francesa de empresarios y esperamos que todo eso vaya dando resultado. Ya se verá poco a poco cómo van estas inversiones, ¿no? El Fondo Monetario pues incluso hizo podríamos decir, una donación, un regalo a los países afectados por la pandemia, y allí pudo el Ecuador disponer de $1.000 millones. Aparte de que también es logro del gobierno de Guillermo Lasso el haber renegociado la deuda de los términos en que dejó el presidente Lenín Moreno a términos mucho más aceptables para nuestra
realidad, plazos más largos y tasas de interés más bajas, que es lo que siempre interesa. Pero penosamente no es bueno que sigamos viviendo solo de la deuda, y para eso pues hay que ir cambiando la dirección, no solo el gobierno, sino el país entero, como podemos ir comentando, ¿no? Por otro lado, pues el subsidio de las gasolinas no se ha tocado, y eso también preserva recursos para el Estado. Así pues, se ven estas cosas positivas que en 6 meses sí son significativas, ¿no? Desde luego falta mucho, y lo que falta de fondo es esos acuerdos políticos que anhelamos en el Ecuador para que se puedan establecer los objetivos nacionales inmediatos para este año 2022. Hemos visto el comportamiento de la Asamblea. Bueno, se aprobó una ley de un modo un poco misterioso, todavía no se aclara, porque el gobierno y el movimiento UNES dicen que nunca han hecho un acuerdo político, pero hubo pues una posición que favoreció a la aprobación de esta ley que se supone pues que va a dar un fuerte empuje al Ecuador, inclusive produciendo más ingresos. Dicen que 300 millones más de lo que el Fondo Monetario ha esperado del Ecuador para los próximos 2 años, ¿no? Pero claro, falta mucho, falta la reforma laboral, que es muy importante, porque lo que al Ecuador le falta en definitiva es una dinamización de la producción y de la economía, y para eso se necesitan este tipo de reformas, ¿no? Sobre todo la reforma laboral, que cree confianza en el sector empresarial y que pueda mejorar las condiciones del empleo, ¿no? Ya sabemos pues que nuestro código laboral pues tiene muchos años, no ha sido tocado prácticamente nunca. Fue elaborado en base a una imitación del código laboral mexicano, que fue producto de una revolución, es decir, en circunstancias distintas a las que el Ecuador ha tenido. Entonces, todo eso hay que cambiar. No necesito entrar en detalle, ustedes lo conocen, y llegar a esa dinamización económica que promueva la inversión y, como consecuencia, la producción y el empleo. Entonces veremos resultados que se reflejen no solo en las cifras del gobierno, sino en las condiciones de vida de la gente. Esa más o menos mi opinión respecto a estos 6 meses y a lo que podemos esperar. Gracias, don Alfonso. Le paso a Hernán Pérez y yo le hago el siguiente planteamiento. Hernán, puede ir abriendo su micrófono, que lo tiene apagado. Se recriminó mucho al gobierno de que le faltaba un operador político. Y efectivamente al inicio de la asamblea vimos que lo cedió todo. O sea, lo cedió todo a cambio de nada, y supuestamente de un acuerdo por la gobernabilidad del país, en que vimos las reacciones de las bancadas beneficiadas, que simplemente comenzaron a hacer una agria oposición sin ningún talento ni talante. Luego después vimos a un presidente que se disparó en una carta, me acuerdo, contra el diario El Universo, en donde creo que por ahí pudo haber un desatino. Así lo evalúo yo, puedo estar equivocado, pero yo lo veo como un desatino. En los términos se pudo haber dicho lo mismo de otra manera y con otro tono. Luego después vimos unos cambios en el gabinete, en donde a una ministra que representaba mucho, mujer, afrodescendiente, por un hecho de una publicidad se la bajó del gabinete sin mucha cuestión de por medio. Yo estoy citando cosas que en el camino, Hernán, han ido unas corrigiéndose, otras no. Por ejemplo, se nombró un vocero que hoy ya no habla, porque cuando hablaba no lo hacía de la mejor manera. Probablemente sus capacidades y talentos están direccionadas para otra actividad de la misma comunicación, pero no necesariamente para la vocería. Entonces, hemos visto también que aquello que durante tantos años, algo más de 10 años, se nos vendió de que estábamos preparándonos para gobernar, no fue tan así, Hernán. Buenos días.
Buenos días, gracias. Un saludo a don Alfonso Espinosa, una personalidad conocida en el Ecuador, un ejemplo de periodismo y de integridad humana. Gracias, Hernán. Un saludo a la radio audiencia y a todos ustedes en el panel. Bueno, efectivamente, el gobierno cumple 6 meses aproximadamente, estamos cerca de eso, y resulta pues habitual hacer este tipo de balances sobre su comportamiento, sobre sus políticas. Efectivamente, yo creo que los eventos, los episodios que acaban de citarse no son realmente de gran magnitud, no son graves, son cosas que suceden en todo gobierno cumplir 6 meses, pues no se le puede, son eventos que no le veo realmente mucha trascendencia, haber nombrado a tal persona o a tal otra, haber removido a una ministra por otra. ¿No le parece grave, Hernán, haber cedido todo en la Asamblea Nacional a cambio de casi nada? A ver, el problema, perdóneme, pero el problema es que el sistema político ecuatoriano que tenemos lleva a eso, lleva a una debilidad estructural del Ejecutivo. Nosotros elegimos a los diputados, lamentablemente, en la primera vuelta electoral. No fue así cuando se inauguró la democracia en el año 79. Lo tengo claro. En ese entonces las reglas eran diferentes y se elegía a la Asamblea, a la Cámara de Representantes en la segunda vuelta electoral. Lo que le ha pasado al movimiento Creo, lo que le ha pasado al presidente Lasso, le ha pasado prácticamente a muchos presidentes en el Ecuador, que es el absurdo y la contradicción de que un presidente llega con más del 50% de los votos y no tiene una relativa mayoría en la Asamblea. Eso se debe a varios factores, a un factor de fragmentación política, ¿verdad?, que lo incentivan las normas y las reglas y que lo aupa la propia élite política, que se convierte en algo. El presidente queda rehén fácilmente. Así que yo no veo en eso realmente. Lo que sucedió fue que el presidente Lasso pronto se dio cuenta que lo que le pasaba a él le ha pasado al presidente Magua, le pasó a, bueno, la lista es enorme, al presidente Febres Cordero, etcétera, por un problema estructural de la política ecuatoriana. Aquí se cree que las personas que ganan las elecciones tienen que gobernar con el plan de gobierno de los que perdieron las elecciones. Esa es la historia de este país. Nosotros votamos por un modelo de gobierno, pero lamentablemente en la oposición creen que tienen que ser ellos los que gobiernan y no el presidente por el que se vota. Y eso hay que cambiarlo, y hay que hablarlo, y hay que volver a repetirlo, aunque sea cansino, de que tenemos que ir a una gran reforma política. Y esta es la consecuencia. Pero sin embargo, a pesar de eso, el presidente ha tenido sus logros políticos, ¿verdad? Un logro político lo acaba de mencionar Alfonso. Vean, nunca ha habido en la historia del Ecuador, desde que se inauguró la figura del decreto de emergencia económica, que el decreto que envía el presidente es exactamente igual al que se publica en el registro oficial. Podemos discrepar de la ley, podemos estar en contra de algunos de sus artículos, pero eso es un evento político importante. Hoy en día, recién a diciembre, el Lasso tiene en su poder un mecanismo, un arma, digamos, llamémoslo así, una estructura legal que le va a permitir de alguna manera comenzar a implementar el plan de gobierno. Acordémonos que la reforma tributaria no es solamente asuntos tributarios, es lo que más se habla. Pero si usted sabe, el artículo de esta ley tiene siquiera un 60% de la normativa va encamisada a otros temas de producción y de economía. Esta era parte del engranaje que se pidió a la Asamblea que lo apruebe por la vía urgente económica, recordemos, hace ya de 3 meses, y que lamentablemente el CAR lo rechazó inconstitucionalmente y creó la primera pugna de poderes. El presidente dio marcha atrás, aceptó fragmentar el proyecto, mandó el primer proyecto de carácter por la vía urgente económica y hoy tenemos resultados. Solo para hasta diciembre, si el CAL hubiera actuado legalmente, con cierta razonabilidad, esta ley la hubiéramos tenido aprobada ya hace 2 meses siquiera. Solo para refrescar la memoria histórica, Hernán, ya que usted la ha venido citando,
Sí ha habido antecedentes en que han entrado por el Ministerio de la Ley, me acuerdo en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, en el segundo periodo, de legislativo no, logra nombrar al doctor Averroes Bucarán como presidente del Congreso Nacional, Cámara Nacional de Representantes, en ese entonces, y me acuerdo que en un mes le mandó 10 proyectos de ley que el Congreso no los trató y entraron así mismo como resbaladera sin ningún problema. O sea, antecedentes hay. Pero esa no es la manera democrática de actuar, pues obviamente, si yo mando 20 proyectos, por eso es que se reformó la Constitución. Lo razonable, lo lógico, lo democrático era que Febres Cordero mande un proyecto de ley, pero mandar 10 proyectos de ley fue un abuso de poder. Eso no creo que sería el parámetro de esa comparación. Y abusar de la legislatura, gobernar desde la legislatura también era un abuso. Lo que pasa es que hemos vivido abusos de un lado y del otro, en donde el autoritarismo ha estado de por medio. Porque el sistema político lo incentiva, lo provoca, crea reglas, crea normas que aupa, que florezca este autoritarismo. Yo no creo que las reglas constitucionales van a cambiar el mundo, obviamente, ni que la ley es la salvadora de todos nuestros males, porque también hay un problema de conductas, de valores, de comportamiento, de respeto a la democracia, de una actitud, de un comportamiento, ¿verdad? Hay leyes no escritas que son tan importantes como las leyes, pero en el Ecuador tenemos el peor de los dos mundos. Tenemos un sistema de reglas que promueve esta confrontación política y una cultura, ¿verdad?, que se ha creado a raíz de esta estructura política que no permite el acercamiento, que no permite el diálogo, que ve con malos ojos todo lo que pide Alfonso. Alfonso ha dado en el clavo. El problema del Ecuador es que no hay un acuerdo político, ¿verdad?, de largo plazo sobre temas importantes, sobre temas críticos. Claro, no hay un acuerdo país, y ahí vamos a coincidir. No hay un acuerdo país. No hay los incentivos para el tema, ¿verdad? Ahí coincidimos. Don Alfonso, antes de darle el paso a Alberto, que ya tiene las preguntas, solo le hago una así en el camino. Usted es un hombre de experiencia, ha vivido la política durante muchos años, ha visto a muchos presidentes transitar por el tortuoso camino del poder. ¿Usted no cree que a este gobierno le falta un poquito de canas dentro de su entorno? Bueno, podría interpretarse así, pero yo sí veo del lado del gobierno, pues, que internamente puede tener coherencia en muchas de las cosas que planifica y decide, pero no tiene esa proyección que tiene que darse hacia la gente para que la gente adquiera confianza también en el gobierno. Hay la falla de comunicación que ya mencionó usted. Por 6 meses no hemos tenido voceros. El último nombramiento con mi amigo Carlos Gijón, creo yo que es un nombramiento acertado, pero habría que preguntarle a él si realmente él tiene dentro del gobierno las condiciones que le permitan expresarse, sacar hacia afuera todo lo que se vaya haciendo. En fin, eso es un punto aparte. Pero el país necesita eso, el país necesita participar, y el que promueve la participación es el gobierno, es el presidente de la República. Él es el líder en el que tenemos que creer de una u otra manera. Entonces, no tenemos claro. Recientemente escuchaba en un programa de televisión que cuando se le preguntaba a alguien cuál es la agenda del gobierno para el año 2022, uno de los participantes dijo: ¿cuál agenda? No hay agenda, no está claro lo que el gobierno quiere hacer. Y en realidad, de parte del presidente Lasso, lo más claro que hemos escuchado de él ha sido los planteamientos económicos en pro de esa reactivación de que estamos hablando. Pero faltan otros aspectos donde el presidente no tenga que actuar en condición emergente, sino dentro de ese plan que tiene que continuar. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Sabemos la inclinación política, la línea política del gobierno y del presidente, pero no tenemos con claridad ese punto de vista hacia dónde vamos, y está encerrado el gobierno únicamente en la parte económica. Pero hay otros aspectos en los cuales el gobierno podría salir adelante, lucirse incluso, demostrando que tiene capacidad para afrontar los diversos problemas que se acumulan. Bueno, hasta antenoche
vimos esa desgracia horrible de Saruma, ¿no? Donde donde han venido produciéndose hundimientos desde hace mucho, porque por bajo la tierra, pues un socavón ha ido creciendo y creciendo por obra de los mineros ilegales. Ese es un problema viejo. Entonces, ¿cómo podemos esperar a que se caiga un hospital y viviendas para poder actuar? ¿Por qué yo digo, dónde está la autoridad para decir, señores mineros, váyanse a su casa y no trabajen aquí? Cosas así. Entonces, de repente vemos pues que el gobierno improvisa, o sea, sus acciones no están enmarcadas dentro de un plan que la gente lo entienda. El gobierno tiene sus planes, pero la gente no los entiende bien y no los puede apoyar bien. Y eso... Entonces, no solo son el problema de las relaciones con la Asamblea, también es esta proyección un poco pobre del gobierno. Claro, y eso deja la sensación, saludando a don Alfonso Espinosa Los Monteros, vicepresidente de Noticias de Coavisa, justamente da la sensación, ¿no? Lo escuchaba a usted y me acordaba del poeta, ¿no? Que se hace camino al andar, prácticamente eso, ¿no? Queda esa sensación de que así van dándose algunas cosas acá en el Ecuador. Permítame saludar también al doctor Hernán Pérez Luces, Alberto Quintana. Doctor, a ver, yo creo que quienes transitamos la vida siempre llenos de convicción democrática, defendiendo el sistema republicano, defendiendo la separación de poderes en el Ecuador, coincidimos en aquello, ¿no? Lo que decía hace un momento don Alfonso Espinosa de Los Monteros, ¿no? Que esta falta de institucionalidad, esta falta de norte y de acuerdos, por supuesto, le hace mucho daño a nuestro sistema democrático. La pregunta, doctor Pérez Luz, es básicamente cómo emprender el sentarnos y ponernos de acuerdo los ecuatorianos, más allá de la visión de mundo que tengamos en el tema político, y en fin, ¿cómo podemos sentar y sacar adelante una mínima agenda país? Muy difícil es, lamentablemente, requiere de formación, de educación. Los cuadros que están presentes en la Asamblea no son los mejores. Usted puede ya, póngase en los zapatos de un presidente que llega al poder con un bloque minoritario, y que es una persona honesta, que es una persona, yo creo que de eso no podemos dudar, que es una persona seria, que quiere cambiar al Ecuador, que tiene una visión ideológica y en general estructural completamente diferente a lo que ha pasado en los últimos 14 años. Cambiar un modelo, ¿verdad? Gobernar sobre un Estado ya, yo diría, correizado. Es decir, la paradoja de que tenemos es un gobierno liberal, ¿verdad?, de centro derecha, que quiere gobernar un Estado que está manejado o que se ha fortalecido con una ideología que es 360 grados diferente, ¿no? ¿Verdad? Donde hay una presencia de la corrupción terrible, hay una presencia del narcotráfico asombrosa, hay una serie de taras que realmente es titánica la labor. ¿Y qué tenemos del otro lado? Tenemos partidos políticos, movimientos, organizaciones, una fragmentación, ¿verdad? Cada uno con intereses muy mezquinos, muy precisos, muy individualistas, ¿verdad? Hubo una denuncia muy grave parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿verdad? Que en los últimos tramos de la vigencia de la ley última que hemos conversado, el gobierno tuvo que, digamos, armarse de valor y no ceder a una cantidad asombrosa y realmente, pues, bochornosa de pedidos puntuales de proyectos aquí y allá, que es lo que hemos visto en el Ecuador, ¿no?, por tanto tiempo. Vea, es una labor que nos compete a todos los ecuatorianos. No es sencillo, no le puedo dar una respuesta tan fácil, pero hay un problema estructural en los liderazgos políticos del Ecuador. No hay una visión de largo plazo. No se piensa que algún día quien está en la oposición va a gobernar. Puede gobernar, tiene derecho a gobernar también. Y no se piensa realmente sino en un juego de aniquilarlo. ¿Cuál es la misión que tiene prácticamente la oposición apenas gana un presidente? Es destituirlo. Así es. Llevarlo a la calle y botarlo del palacio. Es que en eso pensamos en el Ecuador constantemente. El presidente ha hecho tuvo que llegar al extremo de hacer una denuncia con nombre y apellido
de líderes políticos que se van dedicados a la conspiración. Es decir, aquí en el Ecuador tenemos este germen, ¿verdad? Que quien preside el Ejecutivo tiene que agachar la cabeza y someterse, entrar en una especie de pacto colectivo y el que no lo hace tiene que sufrir consecuencias muy severas. Claro que sí, le denominamos... Esperemos que esto no prospere, esperemos que haya algún tipo de entendimiento. Mire, ningún miembro de la oposición lo ha felicitado al gobierno por la exitosa campaña de vacunación. Ninguno. Claro. Ninguno ha dicho nada positivo. Eso... Es decir, nuestra mentalidad es que decir algo bien del gobierno es como que es un retroceso, es una cosa negativa de parte de los políticos. Todos llegan a hacer política, es solamente atacando, criticando, denunciando, denostando. En eso el país lleva años, permítame decirlo, hemos perdido oportunidades. Tuvimos un ingreso económico gigantesco en las últimas décadas y mire el grado de corrupción que nos inundó en el país y una sociedad que no logró en ese momento reclamar, ponerse firme y enfrentar al poder, ¿no? Lamentablemente perdimos esa oportunidad. Pero claro, ahora recomponer esto no es fácil. No es fácil, definitivamente, ¿no? Y denota lo que usted dice, Hernán, la mezquindad, ¿no? La mezquindad, la pequeñez humana de la dirigencia política casi generalizadamente. Don Alfonso Espinosa Los Monteros, algo adicional de mi parte. Justamente, ¿no? En este marco, porque coincidimos en el hecho de que no es tan fácil, ¿no? Usted que ha visto ocurrir tantos acontecimientos políticos desde la tribuna periodística, justamente, ¿qué podría decirnos con respecto a este tema? Porque yo decía hace un momento, ¿no? La institucionalidad prácticamente hecha añicos, ¿no? Esto de los partidos políticos aquí siempre lo ciframos en el hecho de que están bajo el control de los caciques, los propietarios, los dueños que en época electoral agarran por ahí a alguna figura conocida para poner de candidato. Tenemos una ley de partidos llamada Código de la Democracia ahora, ¿no? Que definitivamente también no abona en fortalecer el sistema en nuestro país. ¿Cómo mira todo esto y qué podría sugerir, qué podría recomendar? Bueno, en primer lugar, pues quiero coincidir con Hernán en el hecho de que el presidente Lasso, pues, es una persona de valores, ¿no? Una persona que quiere actuar con la mayor buena fe, que tiene la mejor disposición y pienso yo que tiene la capacidad necesaria para afrontar los problemas del país siempre y cuando reciba el apoyo de los otros sectores. Y quisiera decir algo más. Si Guillermo Lasso no fuera el presidente y viniera otro, tendría que hacer lo mismo, tendría que pensar en lo mismo, porque las soluciones del país están claras para él y de alguna manera ya nos fue convenciendo desde la campaña electoral. Entonces, más allá de las ideologías, porque todos estos problemas que tan acertadamente analiza Hernán, pues son problemas que se arrastran por diversos factores, incluyendo este aferramiento ideológico que hemos tenido. El mundo cambia todos los días, estamos viendo grandes cambios en el país, sobre todo por efecto del desarrollo tecnológico. La visión de la gente está cambiando también, ha cambiado ya. Entonces no se puede aferrar a posiciones ideológicas del pasado, como ocurrió con el gobierno de Correa y los gobiernos del socialismo del siglo XXI, cuyos resultados están a la vista, no son buenos, resultados negativos que están haciendo daño en diversos países. Entonces, ahora, revisando un poco las cifras económicas, estaba viendo que Argentina y Venezuela están en la cola del crecimiento económico. Y si están en la cola del crecimiento económico, ¿cómo pueden resolver sus problemas? Entonces, con el gobierno de Correa ya se probó eso. Ya tendría que presentarnos otra opción u otra posición, otras ideas, otra agenda, como estamos diciendo. Entonces, no hay donde perderse. El presidente Lasso puede hacer muchas cosas siempre y cuando tenga ese apoyo y siempre y cuando se dé esta reforma profunda que empieza por un cambio de mentalidad. No podemos los ecuatorianos rehuir nuestras responsabilidades. Tenemos que actuar todos en función de objetivos de país.
Entonces, no detenernos en las cosas pequeñas como a diario ocurre en la Asamblea, cosas que se vuelven pequeñas, pueden ser importantes, pero se vuelven pequeñas porque empiezan a surgir una, dos, tres opiniones distintas y nadie es capaz de llegar a un acuerdo ni de reconocer algo bueno. Simplemente con objetividad, con pragmatismo, Sí. hay que reconocer que el presidente Lasso es el líder de este país y tenemos que apoyarlo. Exacto. Y si él se equivoca, él tendrá que corregir también, y habrá esa opción para todo, porque la evolución política permite eso siempre y cuando haya un apoyo de buena fe. Todos tenemos que unirnos alrededor del líder que tenemos ahora, Así como es. hemos tenido antes otros o como tendremos en el futuro. Pero el asunto es que vayamos construyendo esta democracia positiva y productiva que necesitamos todos para mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los más pobres, ¿no? Entonces, viendo también las cifras económicas, veía que nosotros tenemos un crecimiento estancado. Es decir, las cifras del crecimiento están estancadas desde el año 1980. Entonces, no le culpemos de esto al presidente Lasso, viene desde allá. Entonces, si queremos mejorar esas condiciones económicas, pues hay que actuar y hay que probar con las ideas que él, que ganó las elecciones, tiene el derecho de proponerle al país. Claro que sí, remar de manera conjunta, Eduardo, en torno a estos grandes objetivos nacionales, ¿no? Hacia ese gran objetivo nacional, de dejar las conspiraciones, porque es cierto, es increíble lo que dice el doctor Hernán Pérez Luz, ¿no? Hay gente que se posesiona el presidente y al día siguiente ya está la oposición enarbolada y realmente es increíble, ¿no? Así no se puede avanzar. En efecto, buenos días, Alfonso, buenos días, Hernán, gusto de saludarlos y una vez más a toda la audiencia que todos los días nos ve y nos escucha aquí en I99 FM, en I99 TV y en el programa Diálogo. Habíamos planificado hacer este foro con los dos amigos, los dos caballeros, los dos profesionales que nos acompañan, a los amigos del programa, y un poco era este el efecto, ¿no? Y voy a coincidir con los dos y a dar un pequeño comentario. Lo que dice Hernán Pérez Luz y lo que dice Alfonso Espinosa lo llama la gente que hace política y comentario político maniqueísmo. Es decir, yo no te dejo hacer para que yo lo pueda hacer, porque si no lo hago yo no es bueno. Y si eso implica que te vayas a tu casa a sacarte o ver qué te saco, porque eso es más, eso es desgraciadamente una práctica, o ver qué te saco, qué me das para ver si me interesa, no pensando en nadie, sino en el partidismo y en uno mismo, es la triste historia del Ecuador, la que nosotros todos hemos visto de a poco y de mucho. Por lo tanto, coincido plenamente en el comentario. Pero tratemos de ser positivos, porque Alfonso Espinosa fue positivo finalmente, Hernán, y viendo las cosas buenas que se pueden hacer, quitemos el nombre del gobierno, el que sea, pero que sea legítimo, pues. Que sea un gobierno como este que tiene legitimidad de origen y legitimidad de elección. Se está legitimando cada día que hace las cosas en democracia, cada día que hace las cosas como debe hacerlas un gobierno, se irá legitimando. Yo hablo de esto sencillamente refiriéndome, todo el mundo mira el tema de la vacunación como poco, se sigue vacunando la gente. Miren lo que pasa, seguimos vacunando gente, cosa buena. Se eliminó esa desgraciada ley de comunicación, que la tienen durmiendo en la Asamblea, con diferentes intereses. El presidente cumplió otro de sus palabras, de su palabra o de sus promesas de campaña y de su palabra. Lo mismo ha pasado con el salario mínimo. Tiene muchos bemoles, muchos amigos empresarios. Yo mismo sé que no es fácil, pero hay que poner el hombro porque la pandemia está aquí nomás. Entonces, pero en el contexto político, ya para ir a mi pregunta para Hernán Pérez y luego Alfonso Espinosa, mi pregunta o la reflexión es, el 2022, Hernán Pérez, que va a ser un año preelectoral, en el que se juega mucho, sobre todo en las alcaldías, prefecturas, consejos parroquiales, etcétera, consejos cantonales. ¿Cómo lo ve cuando se dice que las cifras macroeconómicas están listas para seguir adelante, pero que debemos trabajar en lo micro para no dejar solo lo uno?
Y en el tema político, en ir a la reforma política de la que bien habla usted y de la que comenzamos a salir desde hace algunos años, pero que todavía no podemos. Creo que va a ser un año decisivo para el gobierno. Yo creo que tiene ya, con la aprobación de la ley de reforma económica última, tiene ya instrumentos importantes en el campo de la energía, en varias áreas. Entiendo que está por presentarse otro proyecto de ley sobre inversiones. No sé si lo van a hacer por la vía económica urgente o no. Y obviamente el tema laboral, como ha señalado Alfonso. Pero ya, los síntomas de crecimiento, vea, cerramos con casi 3%. Claro. Y 3% de un gobierno que está recién comenzando, yo sé que esto es anual, pero ese es un 3% muy importante, porque ese es el promedio con el que vivimos la década del correísmo. El promedio, no estoy diciendo dinero, pero mire, habiendo recibido 200 mil millones de dólares, el país solo creció en promedio al 3% durante todo ese tiempo. Yo creo que la situación económica es lo decisivo por todos lados. Yo veo que el tema del empleo, el tema de la inversión, yo creo que va a ser decisivo. Ahora, obviamente, yo creo que este año también va a ser importante una reforma política, que el presidente o la presenta a través de una consulta popular o la presenta a través de un proyecto de reformas a la Asamblea, pero es importante también abrir ese frente de debate en el Ecuador. Esperemos, yo creo que yo tengo cierto mínimo de confianza de que el gobierno se vaya consolidando, vaya aprendiendo obviamente de los errores que ha tenido, pero no hay mucho por hacer por delante y esperemos que los ecuatorianos tengamos un buen año en el próximo. Así es, y ese es el propósito. Y en esa misma línea, Alfonso Espinosa, decías una gran verdad, ¿no? Yo ayer que estábamos con un grupo de colegas en una reunión que invitó la Cámara de Comercio, entre ellos Marisabel de Levet y algunos más, conversábamos, Liz Valareso, estaba Jorge Escobar, Javier Segarra, que es nuestro compañero aquí, penosamente no pudo venir hoy día, Wendy Quinde, hablábamos de algo que es muy cierto, y que lo decías, Alfonso, con realidad. Tenemos que tener un poco de esperanza, porque no todo puede ser malo. Tenemos que tener por lo menos ilusión de pensar que las cosas van a estar bien. El gobierno va a cumplir un año y dice que este año que viene van a ser mejor las cosas. ¿Qué actitud debemos tomar tanto los ecuatorianos, los profesionales, incluyéndonos a nosotros los periodistas? ¿Cuál es la actitud, Alfonso, para poder dar el justo medio a todos? Porque aquí pueden hablar todos, aquí ya no hay eso que no podías, que te llamaban, ese terrible tema que se llamaba autocensura, sino que hay libertad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo aportamos a que la gente tenga un mejor año, a que las cosas se puedan ver siendo críticos cuando hay que hacer, siendo duros cuando hay que hacer, sin ningún compromiso, pero también diciendo las cosas que hay que decir en positivo cuando hay que decirlas? Claro, por supuesto, eso es una condición esencial, básica de la democracia, de esa democracia que no solo queremos mantener, sino reforzar y mejorar. Entonces, bien está que destacaste la propuesta que hizo Guillermo Lasso para reformar la ley en materia de comunicación, pero que la Asamblea pues no la toma ni en cuenta, ¿no? Pero algún rato llegará, porque simplemente contra eso, contra la libertad de expresión, contra esta necesidad de seguir dialogando para aportar, no se puede, nadie puede estar contra eso, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer todos es seguir hablando, seguir proponiendo y apoyar con claridad lo que es bueno. Ahora, yo digo, todo está listo en este momento, me refiero a la gente que justamente quiere ese cambio, para poner en marcha esa reforma política de que hablaba Hernán. Sí, necesitamos una reforma política que además nos dé soluciones a largo plazo, de fondo, cambios que puedan considerarse útiles para nuestro convivir político y democrático. Entonces, el presidente puede en este año empezar con esa reforma política y de esa manera también le daría largos temas a la Asamblea Nacional
para que traten ellos de aportar con sus mejores ideas, confiando en que eso ocurra, ¿no? Entonces, por allí podría estar la esencia de la agenda política, considerando que la parte económica, que es la que más nos preocupa, por supuesto, está ganando terreno hacia mejores resultados, ¿no? Entonces, si seguimos contando con ese apoyo internacional, si leyes como la que ya hemos mencionado que se aprobó dinamizan un tanto la producción y empiezan a producir más empleo, si se aprueba la reforma laboral, en fin, ya habrá mejores posibilidades en el campo económico. Pero en el campo político sí necesitamos hacer cambios de fondo también sustanciales, y allí pues la consulta popular es la herramienta perfecta. Pero el presidente ha dado la vuelta un poco de eso desde que empezó. Ha hablado de consulta, después habló de muerte cruzada y, en fin, de muchas cosas. Angustiado seguramente porque los políticos no le dan oportunidad al pueblo de apoyar, como estamos proponiendo en este programa, con estas opiniones. Queremos todos apoyar, todos tenemos que hacer eso. Entonces, la consulta popular para la reforma política podría ser y sería un paso muy importante en este año 2022 y se convertiría en la agenda fundamental del gobierno. Y el gobierno, al proyectar esa agenda, la gente tendría también mejor liderazgo y mejor presencia ante los ecuatorianos, generaría mayor confianza. Por allí vamos, creo yo. Y en efecto será un año para concluir, y no sé si tengan que acotar además, en que se van a elegir autoridades, Hernán, Alfonso, importantes, el Contralor, 3 miembros de la Corte Constitucional, 2 miembros titulares y 2 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Se supone que ya se va a hacer la elección del titular de la Defensoría Pública. De la Contraloría. Dije el Contralor, de la Defensoría Pública, en fin, de la misma Defensoría del Pueblo. O sea, tiene una cantidad de cosas. ¿Y cuál es el afán de nosotros, de los periodistas? Que no haya dueños, pues que no existan dueños de las funciones del Estado ni de sus funcionarios, sino que pertenezcan a la gente, que sean de la gente. Y eso es lo que clamamos. Por eso parte este diálogo, y le tocará al gobierno y a nosotros estar pendientes, a un editorialista y jurista como es el caso de Hernán Pérez, a un periodista con tanta credibilidad como Alfonso Espinosa, a nosotros, a todos los que estamos, de velar para que esto no se haga como se hizo en años anteriores, en décadas anteriores, que era de uno o de otro y que no importaba lo que tú hacías, sino quién te respaldaba, quién estaba atrás tuyo. Pues eso no es justicia, eso no es Estado de Derecho, eso no es lo que tiene que ser, así no son las cosas. Así que tendremos que estar vigilantes, nos tocará un año con muchos desafíos y pues con ello Alfonso y Hernán con sus palabras finales en este foro que hemos tenido aquí en I99 esta mañana. Muy bien, yo diría pues que no perdamos la fe, porque recalco, en la gente común, en la gente de la calle, hay ya esa conciencia de que el país necesita cambios profundos. Que el gobierno y la asamblea respondan ante eso y que nos den los caminos que necesitamos transitar. Hernán. Igual, yo creo que el gobierno termina 6 meses, han sido en el balance más positivos, ha enfrentado 2 o 3 vendavales políticos muy serios. Yo creo que una vez superada esa prueba, tenemos ahora enfrente adelante en nuestros próximos meses que recuperar el tema económico. Esto debe ya dejar de ser un discurso para pasar a ser una realidad. Gracias a Alfonso Espinosa de los Monteros y Hernán Pérez Luz por la amabilidad de acompañarnos esta mañana. De mañana y muy temprano estuvo también el subsecretario de Gobierno, y también estuvo Javier Herbas y el gerente de Interagua, Jerón Cardona. Así que con esto vamos a ir al corte. Los despido a nuestros amigos.